Hola a todos jóvenes, ¿cómo están? Vamos a hacer un breve video para explicar las instrucciones de la evaluación ya disponible de base de datos relacionales que está disponible a contar de hoy día 7 de diciembre hasta el día 14 de diciembre, que es la próxima semana. Esta evaluación en el aula virtual está disponible, ¿cierto? Bajo los avisos como evaluación 3 base de datos relacionales y corresponde también a la tercera unidad de trabajo. Así que vamos a revisar los parámetros o las instrucciones de la evaluación. Y recuerden que igual ante cualquier duda pueden consultarme por correo electrónico o la próxima semana venir en la misma sesión y poder hacer sus consultas antes de enviarlo. La idea es que lo envíen lo antes posible y las instrucciones les queden claras también para no tener dudas con respecto a la tarea a hacer. Esta evaluación número 3, como les explicaba, tiene una ponderación de 25% de la nota semestral. Ya estamos en la última parte del curso. Con 59 puntos logran un 4, tiene 100 puntos total en las tareas a realizar y tiene como fecha de cierre el día 14 de diciembre en el aula virtual. Vamos a revisar entonces la pauta. La evaluación 3 de base de datos relacionales, como explicábamos, unidad número 3, habla ya de diseño de la base de datos, uso del motor de base de datos Oracle y también en parte programación con consulta y estructura de comandos de administración de la base de datos. Entonces el objetivo es poder ver las destrezas, ¿cierto? Y la parte práctica por parte de ustedes como DBA de un administrador de base de datos. Y esto lo tienen que evidenciar en video. El trabajo de tipo individual, cada uno manda su trabajo a la aula virtual con la evidencia correspondiente. Entonces, el trabajo, como les explicaba, esta evaluación, número 3 de 25%, consiste en las siguientes actividades y los siguientes elementos o insumos para trabajar. Se hace sobre Oracle 10G, Express Edition, se hace sobre una máquina Windows Server 2016 con Oracle 2010. Puede ser en una máquina local o puede ser en Azure o AWS. Ustedes eligen dónde va a estar su máquina virtual con Oracle. Ustedes ven lo que estimen conveniente. Puede ser VirtualBox, como les decía, AWS o Azure. Y para la administración lo pueden hacer mediante SQL Developer o la administración vía web. ¿Ya? Las tareas entonces en realidad, los pasos a realizar son crear un usuario que se llame evaluación 3. Recuerden que una base de datos tiene el mismo nombre del usuario. Hay que modelar una base de datos en tercera forma normal según el caso que se plantea ahora. La base de datos se va a llamar evaluación 3, ya que así se llama el usuario. Luego se conectan vía web o software a desarrollar el ejercicio, crean la base de datos, muestran la base de datos y realizan las consultas respecto a lo que se pregunta a continuación. Son tres tareas, tres contextos. Una vale 30 puntos, la otra 30 puntos y la tercera vale 40 puntos y estarían los 100 puntos. La primera tarea o contexto 1 consiste ya en un desarrollo de una biblioteca, es un problema que hay que desarrollar una base de datos de biblioteca, donde ustedes tienen que definir los nombres de las tablas, ahí están las tablas, los tipos de atributos, los tipos de longitud de campo y la estructura que pueda tener. Así que revisar si hay alguna inconsistencia, también tratar de corregirla, si ustedes la consideran de esa forma, ¿ya? Entendamos que va a haber una entidad o tabla que se llama estudiante, los estudiantes piden los libros, los estudiantes pertenecen a un curso y se realiza un préstamo del libro, para que tengamos un poco claro el ámbito. Entonces, crear la base de datos, modelarla, normalizarla en caso que sea necesario, como les explicaba, hay cosas que quizá hay inconsistencia con algún tipo de campo, hay que corregir. Primera tarea, 30 puntos. Segunda tarea, a la base de datos anterior hay que agregarle un nuevo requerimiento. Va a aparecer una tabla que se llama profesor, hay que agregarla también al proyecto, ya con los distintos atributos o características que requiera. Ahí también tienen que corregir y modificar el proyecto. También 30 puntos. Y el tercer contexto, tercera tarea de 40 puntos, una vez que tengan ya lista su diseño de su base de datos en Oracle, tienen que hacer lo siguiente, requerimientos pero incorporados en código SQL. Es decir, dice para la tabla libro tienen que insertar, dice incorporen los atributos stock de tipo entero y estado del libro que alude al buen estado o daño del mismo. Es decir, a la tabla libro hay que agregarle un atributo para saber cuántos libros hay. Recuerden que no venía ese campo. Y tampoco el estado del libro, si estaba dañado o estaba en buen estado, o sea, un campo Archar, por ejemplo. ¿Ya? Cree una tabla llamada autor, entonces otra tarea más, que tenga código, nombre, país y país del autor también.
y asigne los datos y longitud correspondientes. Usted ahí ve los atributos necesarios y establezca la relación de clave hacia el libro. O sea, el autor escribe un libro. Así que ahí está la tarea, ¿cierto?, que agregar. Y por último, a la tabla estudiante hay que eliminar el atributo denominado correo. ¿Ya? O sea, hay que hacer algunas modificaciones, como ustedes pueden ver, agregar tabla, relacionar algunas tablas más una vez que está terminado el modelo y eliminar algunas cosas que no correspondan. Ahí estaría la tercera tarea. Todo esto se muestra, ¿cierto?, lo realizado, se muestra los scripts que se van generando de SQL, todo eso se muestra en el video, no es necesario mandarlo, sino que en el video aparezcan los procedimientos, ¿cierto?, efectuados, los pasos terminados, y mandan el video con su nombre, el video publicado en alguna plataforma, como YouTube, por ejemplo, hasta el día miércoles. Una duración de no más de 10 minutos a realizar. Es importante, ¿cierto?, que usted como administrador o rol de modelador de base de datos también haga un respaldo antes de continuar. A eso se refiere en el contexto 2, que dice, usted en su rol de modelador de base de datos debe hacer una demostración de un respaldo y recuperación de la base de datos. Es decir, porque hay que hacer modificaciones, entonces hasta el punto 1 está el diseño de la base de datos y aquí hágale un respaldo, porque después tiene cambios en la base de datos. Entonces aquí dice que hay que hacer un respaldo para poder seguir. En caso de que usted se equivoque o quiera volver a un estado anterior, tiene un respaldo de cómo estaba hasta el contexto 1 para continuar con el contexto 2 y contexto 3. Bien, esa es la evaluación. Cualquier duda o consulta, estamos disponibles para responder a través del correo electrónico o también puede ser en la sesión del miércoles. Si te estiman conveniente pueden venir a hacer consulta, o si no, por correo me la hacen, lo que sea necesario. El día miércoles siguiente no vamos a tener avances de contenido, sino que simplemente dejarlo para que terminen la evaluación. Bien. Nos estamos viendo, así que atentos a sus consultas y nos vemos en la siguiente sesión.